Continuando con lo visto en la clase anterior, ahora vamos a ver ese producto especial que les había mencionado, que va a ser el, el producto interior o la antiderivada que se le conoce. Esto se utiliza en matemáticas, por supuesto, y en muchas áreas de la física también. Que de hecho, si llevan algún curso de física de partículas, por ejemplo, van a ver algo que se llama la derivada fermiónica y la derivada bosónica, y eso tiene que ver con la derivada exterior y la derivada interior en cierto sentido. Entonces, vamos a empezar con este punto que será el producto interior. Entonces, por supuesto, lo que estamos haciendo aquí no es formal como lo que vimos al principio del curso hasta, o sea, el tema uno y el tema 2 completo, donde solamente faltó demostrar de manera completa el teorema de Jacobi. Eh, Sin embargo, fuimos más allá de lo que se hace en los cursos tradicionales, pero esta parte que estamos haciendo aquí es que entiendan de manera intuitiva lo que son estas operaciones, lo que son las formas diferenciales, lo que son, en este caso, lo que es el álgebra exterior o el álgebra de Grassmann, el producto interior. Luego vamos a ver un operador especial que es la derivada exterior también. Entonces, en cierto sentido, esto que vamos a ver aquí es una derivada interior, en el sentido que una 2 forma me la reduce a una uno forma, y después vamos a ver eh, en 2 o 3 clases más, no, yo creo que más, qué es lo que geométricamente hace este producto interior y cómo se relaciona con todo lo demás, de manera que podamos entender esos operadores que revisaron y que vimos en cálculo 3 de una manera más eh, clara. Y por supuesto, si continúan sus estudios en pos, no sé, de si son físicos, por ejemplo, o son matemáticos, en algún momento si son físicos interesados en la cuantización de la gravedad, por ejemplo, teoría de cuerdas o low quantum gravity, geometría no conmutativa, etcétera, etcétera, van a tener que estudiar geometría diferencial forzosamente. Pero los cursos de geometría diferencial no se detienen mucho a ver las interpretaciones geométricas que hay detrás de los conceptos que se están definiendo. Entonces, en ese sentido, si ustedes con lo que estamos viendo aquí entienden, tienen la idea de lo que se está haciendo, y aparte, bueno, son capaces de hacer cálculos eh, como los que he venido mostrando aquí. Entonces, después cuando empiecen a estudiar esas cosas de manera ya formal, no se les va a hacer tan complicado. Simplemente van a tener que preocuparse por los aspectos formales de las cosas, pero lo que estamos viendo aquí, aunque es para RN, la idea va a ser prácticamente la misma cuando se tenga una variedad. Eso lo voy a mencionar más adelante cuando vayamos a demostrar el teorema de Stokes. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, todo esto que estamos viendo aquí les va a dar las herramientas para poder ir más allá, poder abrir un libro de física, física teórica, digamos, formal, o de cosas de geometría riemanniana, etcétera, y que sean capaces de entender lo que están poniendo ahí, más allá de la notación o de las cosas que se manejan. Entonces, vamos a definir lo que va a ser este producto interior. Vamos a decir, dado un vector tangente
Digamos, y en general esto se puede definir para un campo vectorial en Rn y en general para una variedad. Pero nosotros nos vamos a quedar aquí, digamos, y ya más adelante voy a explicar conceptualmente qué es lo que uno tiene que hacer cuando está en una variedad diferenciable, que básicamente si uno entendió la idea de lo que es una variedad, que es un espacio que es localmente plano, y uno ha estudiado mapeos o funciones, entonces la idea que se tiene ahí es que justamente en una vecindad de esa variedad yo la puedo ver como un Rn y entonces en Rn yo sé hacer cálculo diferencial e integral. Entonces uno como que baja de la variedad, por ejemplo, de una esfera a un plano, en este caso R2, en una vecindad de un punto de esa esfera. Uno hace cálculo aquí y luego sube las cosas de nuevo a a la variedad. Entonces justamente porque esa variedad no está metida en un R nada, pero eso lo vamos a ver después. Pero lo que quiero decir es que si uno entiende estas ideas en el plano, entonces después extenderlas no va a ser tan complicado. Entonces si tenemos un espacio, un vector tangente y una k-forma diferencial en Rn, entonces el producto interior I de B es una función que lo que va a hacer es, va a comer k formas diferenciales y me va a producir una k menos 1 forma. ¿De acuerdo? Entonces repito, en general esto se puede hacer para campos vectoriales, no solamente en Rn, sino en una variedad. Y este mapeo lo vamos a definir tal que cuando le apliquemos la forma diferencial alfa, entonces esto, como eh, es una k-forma, entonces cuando yo evalúe en los vectores tangentes b1, b k-1, esto va a ser igual a la alfa, pero evaluada en la primera componente. Entonces estos b1, bk-1 son k1 vectores en, en el espacio tangente a Rn. Entonces en general tengo k vectores. ¿De acuerdo? Pero aquí como dice esto, que una k forma me la va a reducir a una k menos 1 forma diferencial. Entonces, en otras palabras, lo que dice esto es que este operador i b de alfa lo que va a hacer es poner el vector b dentro de alfa como si fuera una de sus componentes. Entonces, si alfa es una k forma, entonces esta ib de alfa va a ser una k menos 1 forma diferencial. Así es como definimos este operador. Entonces, este operador tiene ciertas propiedades que se pueden obtener a partir de ahora. Entonces, vamos a poner... Y de hecho, creo que tienen que hacer algún cálculo de esto. Ahorita veo un ejemplo para que vean cómo funciona. Pues, repito, no les puse demostrar nada en la tarea. Entonces, es más bien para que aprendan a manipular estas cosas. Entonces, si tenemos alfa y beta k formas en Rn, entonces vamos a tener que esto va a ser lineal, o sea, va a abrir las sumas. Y número 2, también va a ser lineal
en la parte vectorial. Entonces esto me va a quedar como IB aplicado a alfa más IW aplicado a alfa. Entonces vamos a demostrar ese par de propiedades con esta definición que tenemos aquí. Entonces, la primera, si queremos demostrar que esto es igual a esto, hay que aplicarlo sobre k-1 vectores, según la definición que tenemos aquí. Entonces diríamos sean b1, bk-1 vectores en el espacio tangente a Rn, o elementos del espacio tangente a Rn más bien, o vectores de Rn. Entonces, lo que tenemos es que I de B de alfa más beta lo aplicamos al vector, a los vectores B1 hasta bk-1. Entonces recuerden que estos vectores los estoy numerando, cada uno de estos tiene sus respectivas componentes. Entonces este índice de abajo simplemente numera en qué número de vector estoy. ¿De acuerdo? Estas de aquí. Entonces no perder de vista eso, porque lo que muchas veces confunde es la notación. Entonces esto por definición sería la forma alfa más beta aplicada en el vector B con todos estos. Entonces va a ser B1 hasta bk-1. Entonces, por la linealidad de las formas diferenciales que vimos en la clase anterior, esto me va a quedar igual a la alfa aplicado en B1 hasta bk-1 más la beta aplicada en B1 hasta bk-1. Por cierto, aquí se me olvidó mencionar algo, que estas ecuaciones cuando no ponen las coordenadas, si se fijan no tengo índices. Entonces, estas son como definiciones globales. Entonces esto significa que esta ecuación se vale en todo Rn en este caso. Entonces cuando yo hago esto, por ejemplo, entonces estoy metiendo un sistema de coordenadas ahí, pero eso lo vamos a discutir después. Pero noten eso, que aquí esta definición, digamos, sería independiente de las coordenadas que yo esté escogiendo. Y eso es porque, como ya había mencionado antes, si yo tengo el espacio ahí, digamos, este espacio donde vivimos, y yo pongo un punto, entonces yo para describir ese punto, lo que hago, ese punto existe independientemente de si yo lo describo o no lo describo. Entonces, en cierto sentido es lo que quiere decir esto de aquí. Entonces, esta expresión para este operador producto interior o antiderivación existe independientemente de si yo lo describo o no. Entonces, cuando yo describo un punto en el espacio, entonces lo que tengo que hacer es asignar un sistema de ejes, lo cual se traduce en asignar coordenadas. Y entonces ahí es donde digo, bueno, en coordenadas cartesianas, respecto a este origen que yo tengo aquí, mi punto tiene coordenadas 2, 3, 1, por ejemplo. Entonces, pero esos puntos existen independientemente de las coordenadas. Eso también es algo que les tiene que ir quedando como claro de todo esto que estamos haciendo. Entonces aquí no usé más que la definición de la antiderivación o del producto interior que dimos aquí en la definición 3.5.1 y luego la linealidad de las unoformas. Entonces, de nueva cuenta, usando la definición, esto me va a quedar I de B aplicado a alfa de B1 hasta bk-1 más IB de beta de B, perdón, aquí me equivoqué. Ah, no, sí, de B1 hasta bk-1. Entonces, aquí estoy usando la definición otra vez, al revés. Entonces, estoy usando esta definición para escribirlo así, como está aquí. Y entonces esto por definición sería la IB alfa más la IB beta aplicados al B1 bk-1. Entonces lo que yo tengo es que esto, el IB
en alfa más beta aplicado a estos vectores tangentes es lo mismo que I de B de alfa más I beta de B aplicado en todos estos vectores. Entonces, como es para todo vector tangente B1 BK menos 1 en Rn, que la demostración va a ser exactamente la misma cuando estemos en una variedad. Entonces, esto va a ser, esto va a implicar que el I de B en alfa más beta es efectivamente el IB de alfa más el IB de beta. Y la propiedad 2 también. Entonces tendría que I de B más W en alfa lo tengo que aplicar en los vectores B1 hasta BK menos 1 también. Entonces esto por definición es la alfa aplicada en este vector B más W B1 hasta BK menos 1. Pero esta alfa, que es una K forma diferencial, es multilineal, como vimos. De hecho, vimos al final que estas formas diferenciales estaban relacionadas con los espacios tensoriales también. Pero al final de cuentas, esas funciones son multilineales. Entonces, eso significa que abre sumas aquí adentro y saca escalares también. Entonces, esto me queda como alfa de B, B1 hasta BK menos 1, más alfa de W, B1 hasta BK menos 1. Y por definición, esto es igual al I de B en B1 hasta BK menos 1, más el I de W. Perdón, aquí me faltó la alfa. Entonces me queda I de B de alfa aplicado a B1 BK menos 1 más el IW de alfa aplicado en B1 perdón, hasta BK menos 1. Y esto entonces es IB de alfa más IW de alfa aplicado en B1 hasta BK menos 1. Y entonces como esto es igual a esto para todo B1 hasta BK menos 1 vectores tangentes a Rn, entonces esto implica que la I de B más W es lo mismo en alfa de IB de alfa más IW de alfa. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar esta definición para calcular las antiderivadas de alguna forma diferencial. Entonces, y para que puedan hacer más problemas de su tarea de manera simple. Entonces vamos a tomar una forma diferencial, vamos a decir una dos forma en R3. ¿De acuerdo? Entonces estas dos formas en R3, ¿se acuerdan cuántas componentes tiene? O sea, ¿cuál es la dimensión de lambda 2 en R3? Siempre que no se acuerden, calculen la dimensión de esto. Serían las combinaciones de 3 en 2. 3 factorial entre 2 factorial por 3 menos 2 factorial. Esto me queda 2 factorial entre 2 factorial por 3. O sea, 1 por 2 por 3 entre 1 por 2. Y esto es 1 factorial que es 1. Entonces son 3. Eso significa que la base de esto... Entonces hago esto para recordar cosas que ya hicimos. Son 3 componentes. Entonces lo que uno hace para ver la base es en qué dimensión estoy. Estoy en n igual a 3. Entonces eso significa que tengo componentes x, y, z o 1, 2, 3. Y entonces para escribir las dos formas tengo que hacer las combinaciones de estas cosas. ¿Cuántas necesito? 3 de pares de ellas porque es 2 la dimensión de las formas que yo quiero. Entonces tiene que ser 1 con 2, tiene que ser 1 con 3 y tiene que ser 2 con 3. No respetando el orden cíclico, sino escribiéndolo ya en forma creciente. Entonces la base es de x1, de x2, de x1, de x3 y de x2, de x3 según lo que vimos aquí. Entonces cualquier forma diferencial aquí la puedo escribir en términos de esta base. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar
cada una de estas. Entonces vamos a decir que alfa 1 sea dx1 dx2. En vez de tomar una alfa completa, un alfa 2 que sea solamente la base de x1 de x3 y el alfa 3 que sea de x2 de x3, y vamos a ver qué le hace el operador antiderivada. Entonces es un producto interior y aquí le pueden decir o antiderivación. Entonces, eh, ¿qué me dice la definición? Que tengo que, o sea, que voy a tener un operador I de B que va a ir del espacio de las dos formas en R3 y lo que va a hacer es que me va a reducir el grado. Entonces me tiene que dar una 1 forma en R3. ¿De acuerdo? Me tiene que dar una 1 forma en R3. ¿Y cómo defino esto? Pues que el U de B aplicado en B1, BK menos 1, pero ¿quién es K? ¿Quién es K? Es la forma que yo tengo. Entonces, en este caso K es 2. Entonces va de B1 hasta K menos 1, es decir, B1 solamente. Es el único que tengo. ¿Sí? Porque aquí en la fórmula me dice B1 hasta BK menos 1, pero si K vale 2, entonces 2 menos 1 es 1, entonces solamente tengo un elemento aquí. Entonces, donde este B1 pertenece al espacio tangente a R3. Es decir, este B1 tiene componentes B1, B2, B3. ¿De acuerdo? Lo puedo escribir en términos de la base. Entonces, solamente para recordar esto. Y arriba por la parcial y, donde esta suma va desde 1 hasta la n, la dimensión del espacio que estoy tomando, no de las formas. Porque este espacio, acuérdense, tiene muchos espacios de formas diferenciales. Y de hecho habíamos visto al final que de la clase anterior que el álgebra de Grassmann de este estaría dado por las funciones de R3 en R, C infinito, las 1 formas lambda 1 de R3, las 2 formas lambda 2 de R3 y las 3 formas lambda 3 de R3. Y a partir de ahí las formas diferenciales se anulaban por la propiedad de que multiplicar una forma por sí misma, eso se anula. Entonces, esto por definición, perdón, es... que había puesto esto así y, perdón, aquí sería aplicada a la forma diferencial. Entonces, tengo IB de alfa, estas alfas, voy a ponerle J, aplicado en un vector B1 solamente, según la definición. Esto va a ser la alfa J aplicada a B, coma con B1. ¿Cierto? Entonces, si yo aplico I de B a alfa 1, y esto, a ver, esto voy a abusar de la notación aquí, porque lo que quiero calcular es no digamos, porque esto que está aquí me va a dar un número. Entonces voy a abusar de la notación y voy a decir que I de B solamente aplicado a la J, y de hecho no es abusar de la notación, más bien es entender lo que se está haciendo. Entonces, si no evalúo aquí, aquí tendría que evaluar en algo que no voy a poner. Eso va a ser la alfa J evaluada en B, y aquí voy a tener algo que no voy a poner. Entonces, por ejemplo, la I de B de alfa 1, o sea, de x1, de x2, entonces esto lo voy a poner como de x de y. Entonces recuerden que esto, a ver, lo pongo aquí. Entonces simplemente para que se vea como están acostumbrados, de x de y, aquí sería de x de z, y se supone que ya con todo lo que hemos discutido son capaces de ver como
cómo escribirlo de una forma, de la otra, no confundirse. Entonces, la I de B de alfa 1 sería la I de B de voy a dejarlo así, de x1 de x2. Entonces, esto me dice que es igual, y esto lo tengo que aplicar en algo que no voy a poner. Entonces, esto me dice que es igual a la alfa que estoy tomando. En este caso, la alfa es alfa 1. Entonces, va a ser dx1 dx2. Y esa la tengo que aplicar al vector b. Entonces, voy a poner b, coma, esta cosa que no estoy poniendo, que es el b1. Aquí, coma, un puntito. Y esto ya sabemos calcularlo con el determinante. ¿Se acuerdan? Aquí voy a usar el determinante. De hecho, tenemos una ecuación en términos de las permutaciones, pero no la voy a usar. O sea, se puede usar una u otra, la que uno quiera. Entonces, en este caso, la más simple es la de los determinantes. Entonces, sirve de que nos ayuda a recordar esto. Entonces, me va a quedar dx1 aplicado en este, dx1 aplicado en este. Y acá va a ser dx2 aplicado en este, dx2 aplicado al puntito ese que le llamé. Entonces si hago el producto, esto me va a quedar dx1 en b. Bueno, y de hecho vamos a hacer algo más. Bueno, de hecho da igual. Entonces es dx1 en b, que ya es un número. ¿Y qué es lo que me da? Me da la componente 1 de b. O sea, b es igual a b1, b2, b3. Entonces el dxy aplicado a b me da la componente yésima, ¿se acuerdan? Eso lo discutimos. Entonces esto por dx2 puntito menos dx1 aplicado aquí por dx2 aplicado a b. Y entonces este pues sería b1. Entonces me queda b1 dx2 puntito menos dx2 aplicado a b, que me daría b2, que es un número, por dx1 puntito. Y entonces esto lo puedo escribir como b1 por dx1 menos b2 de x1. Perdón, b2 de x2, me confundí aquí. b1 de x2 menos b2 de x1 en puntito. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Aquí estoy yendo así paso por paso para que, entendiendo ustedes puedan hacer todos los demás que están en la tarea. Creo que les puse. Entonces, ib de x1 de x2 en el puntito me queda b1 de x2 menos b2 de x1 en el puntito. Entonces, como es para ese puntito, digamos, abstracto, o sea, lo que yo pondría aquí sería el b2, pero no lo evaluaría. O bueno, no el b2, el b1 abajo que había puesto aquí, pero sin evaluarlo aquí, y luego lo quito. Entonces, por eso puse ese punto. Entonces, lo que tenemos es que el ib de dx1 wedge de x2 es lo mismo que b1 componente por dx2 menos b2 componente de b por dx1, o que la antiderivada de dx wedge de y es lo mismo que la componente x del vector por dx menos la componente de y del vector de y. Entonces, esta 2 forma me la está transformando en una 1 forma. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer la otra base. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos escrito también? Digo, voy a poner como otra forma de hacerlo, pero no para el mismo, sino para el que sigue. Entonces, nosotros habíamos visto que habíamos dado una fórmula en general del producto wedge en términos del producto tensorial, ¿se acuerdan? Y entonces
si yo tengo este dx1 con el dx2, eso que quería decir que esto lo podía escribir como dx1 tensor de x2 menos dx2 tensor de x1. Y aquí no había problema con lo del factorial, porque ese factorial está en las componentes de las formas diferenciales. Entonces, si yo quiero calcular, bueno, voy a usar este mismo también. Entonces yo bien pude haber puesto que IB de dx dy aplicado a puntito es lo mismo que según encontramos aquí, donde está dx wedge dy por definición, aplicado a el vector b como a puntito, y esto es lo mismo que dx tensor dy menos dy tensor dx aplicado en bi parcial y coma puntito. Entonces eso significa que este lo tengo que evaluar aquí y me va a quedar dx tensor dy evaluado en bi parcial y puntito menos dy tensor de x aplicado en bi parcial y coma puntito. Y entonces esto, ¿cómo se evalúa? Pues este lo tengo que poner aquí y este lo tengo que poner acá, este aquí y este acá. Entonces me queda dx evaluado en bi parcial y tensor dy aplicado a puntito menos dy aplicado a bi parcial y tensor dx aplicado a puntito. Y entonces esto de aquí ya sabemos cómo actúa. Estas Ds son lineales, eso lo demostramos. Entonces este BI sale. Entonces lo estoy haciendo paso por paso, pero esto se puede hacer, digamos, de aquí sacar el resultado inmediatamente. Pero lo hago así para que vayan viendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces tensor de y puntito menos BI de y parcial y producto tensorial con dx puntito. Entonces esto me queda la BI y esto sería la delta I, delta 1i tensor de y puntito menos BI delta este digamos, acuérdense que este dy es dx2, entonces es delta 2 con el i de aquí. ¿Se acuerdan que teníamos esta relación de x y aplicado a parcial j? Esto me daba la delta de Kronecker, eso es lo que estoy poniendo acá. Y producto tensorial con dx aplicado a puntito. Entonces esto de aquí solo sobrevive cuando i es igual a 1. Entonces me queda b1, b1 tensor. Pero este d1 ya es, voy a ponerlo así, ya es un número. Entonces me queda por tensor dy puntito menos b2 tensor de x puntito. Pero estos ya son números reales, entonces este producto tensorial se vuelve el producto normal y me va a quedar b1 de y menos b2 de x puntito. Y entonces como esto con el puntito es igual a esto, entonces eso significa que ib de dx wedge de y es igual a b1, que le puedo llamar bx parcial, dy menos by de x. Entonces esta dos formas se reduce a esta una forma igual que antes. Entonces puedo hacer a ver bx dx. Aquí lo escribí mal, perdón. Ajá, entonces es exactamente lo mismo. Aquí puse este como dx, pero no, x2 es y. Entonces me queda dy y dx1 es x. Entonces bx de y menos by de x. Lo bueno que lo hice. Entonces, por ejemplo, si el vector b, si el vector b es el
1, 0, 0, es decir, es el vector unitario E1, o el vector parcial 1 o el vector parcial X. Esto significa que I de E1 aplicado en dx de y me da, entonces digamos, este vector en RT tiene, si agarra en RT, sí. Entonces, este es un vector en RT, ¿cierto? Entonces, este E1 tiene componente Bx, By y Bz. Estas componentes son 1, 0, 0. Entonces, solo sobrevive la componente X que vale 1. Entonces, esto me queda como dy. Entonces, es la antiderivada de la dos forma de x de y con respecto al vector unitario parcial x o E1. Y eso me da la diferencial en y solamente. Y entonces, de manera similar puedo calcular quién es IB aplicado a dy dz. Entonces aquí voy a poner el puntito por si no se acomodan. Sería aquí. Entonces esto por definición es la forma diferencial de y dz aplicado en el vector b que tengo aquí con el puntito. Y esto ya sé que es el determinante. Y este determinante ya sé cómo calcularlo. Entonces me queda dyb dz punto menos dy punto dzb. Entonces, aquí sí hay que tener cuidado con el orden. Aquí no lo estoy teniendo porque estas cosas son números. Entonces la componente y de b, pues me queda by por dz menos la componente z de b, me queda bx de y en el punto. Entonces lo que tengo es que I de B aplicado en dy de z me da la 1 forma by de z menos bz de y. ¿Sí? Y entonces si yo calculo esto, entonces el I de E1 aplicado en dy de z, ¿cuáles son las componentes y y z de son 0, entonces me queda igual a 0. Y lo mismo puedo hacer para calcular I de B. Entonces pueden hacerlo como quieran, pero siempre y cuando usen las formas que vimos acá. Entonces esto me va a quedar el Bx con el dz menos el Bz con el dx al final. Y entonces, por ejemplo, si quiero calcular E de 1 en dx dy, la componente que va a sobrevivir solamente es la primera. Entonces me va a quedar igual a dz. Entonces, bueno, eso un ejemplo de cómo calcular estas cosas para lo que tienen que hacer en la tarea. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? A ver, vamos a ver, digamos, si tenemos una forma más general, o sea, la que había puesto aquí en principio, en términos de esta base. Entonces, si tenemos que, vamos a poner un 2 como ejemplo, si alfa es el alfa ij de xi, wedge de xj. Entonces, recuerden que esto, si no le pongo el factorial aquí, significa que, entonces, esto significa que es la suma desde i menor que j hasta n de alfa ij de xi, wedge de xj. O pueden usar la otra notación que era alfa i de x y mayúscula y decir quién es ese i, etcétera. Entonces, como ustedes quieran. Entonces esta cosa,
tomando en cuenta esto y que estas serían las componentes antisimetrizadas ya, digamos, lo que estoy haciendo es escribir esto como alfa 1, 2 de x1 de x2 más alfa 2, 3 de dx1 de x3, perdón, de x2 de x3 más alfa 1, 3 de x1 de x3. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Voy a tener la i de b aplicado a alfa, la tendría que aplicar, pero no lo voy a hacer, voy a ponerlo en color, nada más para que lo vean. En k puntitos, ¿verdad? O en k vectores, en k-1 vectores, en k-1 vectores. Entonces, esto va a ser igual a la i de b de toda esta forma diferencial. De esta manera. Entonces, del teorema anterior, ¿qué es lo que tenemos? Que esto va a ser igual a la suma de todas estas. Entonces me va a quedar i de b de alfa 1, 2 de x1 de x2 más i de b en alfa 2, 3 de x2 de x3 más i de b de alfa 1, 3 de x1 de x3. De acuerdo, entonces si yo tengo, por ejemplo, eso no lo puse acá, pero la i de b en a por alfa, por ejemplo. Entonces esto va a ser a por alfa, bueno, y en todos los vectores, perdón. Entonces esto va a ser a alfa aplicado a b, b1 hasta bk menos 1, así se supone, pero como esta cosa es lineal, entonces me queda a por esta alfa, y esto es lo mismo que a por i de b1 hasta bk menos 1. Entonces lo que dice esto es que ib de a alfa es lo mismo que a por i de b alfa. Entonces si quieren, entonces voy a borrar esto en verde, y eso lo pueden poner acá como en el teorema, y esa parte pues ya la demuestran ustedes. Entonces pondría que, ¿dónde está? Que i b de a alfa es lo mismo que a por i de b alfa, y entonces por acá pongo que la parte 3 es trivial, como ya, porque ya la hice, o sea, solamente la tengo que poner aquí. Es directa, nada es trivial, perdón, es directa. Ya. Entonces, usando esa propiedad, justamente esto me queda alfa 1, 2 ib de dx1, dx2. O sea, y no importa, tiene que ser una función real simplemente como son estas alfas. Que estas alfas en realidad son funciones que dependen de x, y, z, porque estoy en R3. ¿Cierto? Funciones continuas en R3. Entonces no importa aquí, digamos, me falta agregar eso. Entonces voy a ponerle mejor f. Una función por alfa. Entonces donde f es una función continua de clase C. Y de hecho es una función continua en Rn. Voy a ponerla así. Entonces es una función de Rn en R. Entonces, al final esto que está aquí cuando lo evalúo en un punto me da un número real. Entonces, siguiendo con nuestro caso general, esto sacaría de x2 de x3 más alfa 1, 3 y b
de dx1 dx3, y esto ya lo hemos calculado. Entonces nos va a quedar este alfa 1, 2 por el dx y b de dx1 dx2, donde está, que es b1 de x2 menos b2 de x1, ese sería este primer término de aquí, más este que es alfa 2, 3 por dxy dxz. Entonces es b2 de x3 menos b3 de x2 más alfa 1, 3 por dx1 de x3 y de b de dx1 de x3. Entonces eso es b1 de x3 menos b3 de x1. ¿De acuerdo? Entonces eso nos daría esta cosa de que ahora podemos agrupar varios, el dx1 con el dx2, y entonces lo que me va a quedar es que esto es igual a dx1 aquí menos alfa 1, 2 b2 menos alfa 1, 3 b, no, menos más menos, y este más alfa 1, 3 b3 por dx1 más, teníamos el dx2 que sería alfa 1, 2 b1 con menos alfa 2, 3 b3 dx2 más alfa 2, 3 b2 menos, no, más alfa 1, 3 b1 por dx3. Entonces eso sería el IB aplicado a un alfa, a una 2 forma general en el espacio R3. Entonces si estoy en el espacio R4, pues va a haber más cosas por aquí. Entonces depende. Eso es un ejemplo de cómo utilizar la fórmula. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un teorema para relacionarlo con las cosas que ya hicimos antes. Entonces va a ser el teorema 3.5.2. Entonces vamos a decir que dado esto que ya habíamos encontrado, que aquí voy a poner los índices 1 hasta acá, porque no voy a poner la forma general, solamente los elementos de la base de las dos formas, de las k formas, perdón. Si tenemos esta k forma aplicada a k vectores, entonces nosotros sabemos que esta ecuación ya la habíamos deducido, y esto era la suma sobre todas las permutaciones del grupo de k elementos, porque tengo la forma diferencial en k, de los signos, por el producto desde i igual a 1 hasta k, que es la forma de dx sigma i evaluado en el vector bi. Ahora, estas fórmulas no se las tienen que aprender. Yo las sé porque las he usado desde hace mucho tiempo en lo que hago. Entonces, pero realmente ustedes no necesitan aprendérsela. De hecho, si fueran exámenes presenciales, yo les dejaría sacar que llevaran un libro para revisar este tipo de cosas. Entonces, no es necesario aprendérsela, pero bueno, más o menos si están trabajando ahora seguramente se les va a quedar grabada, y con el tiempo, si no la usan, se les va a olvidar. Pero lo importante es que ustedes regresen cuando la necesiten, regresen a sus notas
o revisen cualquier libro y entiendan lo que significa esto. Entonces, todo eso ya lo explicamos. Entonces, dada esta forma diferencial, entonces vamos a tener que la antiderivada de esta sin los vectores, entonces dx1 hasta dxk de va a dar, perdón, va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta k de menos 1 a la i menos 1 del dxi aplicado en el vector b por la forma diferencial esta. Entonces aquí voy a introducir, porque lo que va a hacer el i va a ser bajarle el grado a esta forma diferencial, ¿cierto? Entonces la forma diferencial que yo obtenga acá va a ser una forma de grado k menos 1. Entonces si yo la escribo en términos de esta base, uno de estos lo voy a tener que quitar. Entonces, ¿cuál? Depende cuál evalúe ahí en el vector b. Entonces, eso va a denotar este símbolo que voy a poner aquí. Producto wedge con dxk. Entonces, ¿qué significa? Este significa que no lo estamos tomando en cuenta. O que lo estamos quitando, eso significa. Entonces, ¿y esto por qué surge? Porque en esencia, ¿qué es lo que, según el ejemplo que vimos, si teníamos dx, dy, fíjense acá, ¿dónde está? Aquí. Entonces, esta 2 forma me la cambia a una 1 forma. Y entonces eso es una suma de cosas. Entonces depende cuántas cosas tengo aquí, van a ser el número de sumandos que voy a tener acá. Por supuesto, esto es un ejemplo explícito, pero esa forma se va a respetar en general. Entonces, si ustedes hacen otro ejemplo, no sé, para el conjunto de formas, de dos formas en R5, les va a quedar algo parecido también. Y entonces uno aquí se fija que aquí esto está bien. De X de Y, espérenme, acabo de ver un error ahí. De Y de Z. Y luego era el de X de Z, perdón. Es el que estamos calculando aquí. Perdón. Lo bueno que me di cuenta. Entonces, de X de Z. Entonces, si se fijan, esto me da dos sumandos con un signo diferente. Entonces, pero en el primero estoy quitando este. Y en el segundo estoy quitando este. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas que uno observa es lo que lo llevan a definir esta fórmula. Entonces, digamos, esto que está aquí, antes de demostrarlo, vamos a entender por qué es así la fórmula. Entonces, por ejemplo, si yo estoy de nueva cuenta en lambda 2 de R3 y estamos tomando el dx de y. Entonces, este dx de y es el dx1 de x2, ¿cierto? Entonces, según esta fórmula, lo que me dice es que cuando yo aplique el IB, ya de manera directa sin tener que poner el determinante, entonces justamente esto que está aquí es lo que estábamos usando para calcular quién era eso. El determinante. Este producto wedge. Pero este lo habíamos escrito en términos de las permutaciones, que es eso que está aquí. Entonces, si yo quiero calcular quién es esta fórmula me dice, pues va a ser la suma desde igual a 1 hasta acá, donde k es el número de forma que tengo. ¿Qué formas tengo? 2. Entonces va hasta 2. O sea, aquí k vale 2, n vale 3. De menos 1 a la i menos 1 de dxi aplicado a b por dx1 wedge
dxy que quito dxk. Entonces, ¿cómo ocupo esta fórmula? Pues esto va a ser igual a, cuando y vale 1, entonces tengo menos 1 a la 0, que es 1. dx1 evaluado en b por todos los dx's, pero quitando el diésimo. ¿Cuál es el diésimo? El dx1. Entonces el dx1 no aparece. Tiene que aparecer solo el otro. dx2. O sea, o si quieren lo pongo así como con un paso extra. A ver, menos 1 a la... Déjenme ponerlo así. Entonces aquí ya puse la suma. Me va a quedar menos 1. Perdón, en azul, porque no estamos demostrando ningún teorema. Menos 1 a la... Estaba pensando en hasta dónde llegar aquí. Yo creo que sí nos da tiempo. Menos 1 a la 0. Entonces déjenme ponerle el i igual a 1. A la 1 menos 1 es lo que dice aquí. Cuando i vale 1. De dx1b. Y luego aquí aparece dx1. Y ese es el que tengo que quitar. Aquí dice, tú tienes que quitar el dxi. Entonces, como i vale 1, tengo que quitar el primero. Hasta dk. ¿Y cuánto vale k? Vale 2. Entonces solo tengo este wedge de x2, pero este lo tengo que quitar. Más menos 1 cuando i vale 2. 2 menos 1 a la 2 menos 1. De dx2 evaluado en b por... Tengo que quitar el diésimo. En este caso i vale 2 en la suma. Entonces tengo que quitar 2. El dx2. Que realmente es el dxk en este caso. Entonces me va a quedar dx1. dx1 wedge el dx2. Pero ese dx2 lo tengo que sacar. Entonces esto va a ser igual a menos 1 a la 0, que es 1. Me va a quedar dx1 a la b. Y esto pues lo estoy quitando, lo tengo que quitar, lo muevo, es lo que me dice este simbolito de aquí. Entonces solo me queda dx2 menos 1 a la 1 es menos 1, dx2 en b, y aquí tengo que quitar a este, lo saco, me queda dx1 nada más. Entonces hemos encontrado que i de b en dx1 wedge de x2 es lo mismo que la componente 1 de b de x2 menos la componente 2 de b de x1, exactamente como teníamos antes. ¿De acuerdo? Entonces esta ecuación, esta forma de escribirlo es una forma más simple de hacerlo para cosas muy grandes, digamos. Más o menos a como se calculaban los factores y cofactores para un determinante, y nosotros encontramos esta ecuación de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar demostrar, vamos a demostrar este teorema más bien, no intentar, vamos a demostrar. Entonces, demostración, vamos a dar nuestro operador IB. Entonces va a ser una cosa que va a tomar una K forma en Rn y me lo va a enviar a una K-1 forma en Rn. Vamos a tomar vectores B, B1 hasta BK-1 en el espacio tangente a Rn y una K forma diferencial en Rn. Entonces escribimos esa forma diferencial como ya hemos escrito hasta el momento, solamente sin componentes, porque acuérdense, como vimos en la clase anterior o hace 2 clases, no me acuerdo, yo demostré unas cosas solamente para los elementos de la base, para estos dx, is. Y entonces cuando ya tenía la forma diferencial, alfa i1, etcétera, por dx i1 wedge hasta dx ik, entonces, esa ecuación era consecuencia de lo que habíamos probado para esa base, más las propiedades de las formas diferenciales. Entonces, lo mismo va a pasar aquí si quiero hacerlo para un alfa en general.
Eso va a ser consecuencia de esta ecuación que estamos poniendo aquí. Entonces vamos a poner un alfa tal que alfa solamente sea de x1 hasta dxk. Es una k forma. Entonces que solamente tenga los elementos de la base. ¿De acuerdo? O sea, la forma con componentes 1. Entonces lo que tendríamos es que IB de dx o de alfa, voy a ponerlo, sería IB de dx1 hasta dxk. Y eso lo tengo que evaluar en dónde, en esos vectores de aquí, en bk menos 1 vectores. Y entonces eso por definición es la forma diferencial que tengo, esto, evaluado en el vector b y todos estos de aquí, que me dan k vectores justamente. ¿Sí? Porque para evaluar esto de aquí tiene k componentes, necesito k vectores. Entonces esto es por definición. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la IB aplicada a dx1 hasta dxk en b1 hasta bk menos 1 es igual. Bueno, es esto que ya tengo, perdón. Iba a escribir lo mismo, no sé por qué. Entonces, esto de aquí, aquí puse esto para recordar la definición. Entonces, estos dx evaluados aquí están dados por esta ecuación de acá. Entonces, esto va a ser igual a la suma sobre todas las permutaciones del grupo de k elementos por el signo de la sigma por el producto desde i igual a 1 hasta acá de los dx evaluados en sigma de i, de los dx de sigma i evaluados en el vector, voy a llamarle a este vector omega i. Entonces, donde omega i es tal que omega i es igual a b, si i es igual que 1, i es igual a bk menos 1, si i es igual a 2, etcétera, hasta acá. Entonces, ¿qué significa esto? Que con lo que estoy poniendo omega 1 vale b, omega 2 vale b1, estoy renombrando todos los vectores con nuevos índices. B3 es igual a b2, etcétera. Omega k menos 1 es igual a bk menos 1. Entonces, eso es lo que me dice mi fórmula para el producto wedge que ya habíamos encontrado antes. Solamente que aquí en vez de tener b1, b2, b3 hasta bk, tengo b, b1 hasta bk menos 1. Entonces, eso, para poder escribirlo así, lo evito redefiniendo estos vectores como un omega i, tal que cumpla con esto de aquí. Entonces estoy renombrando los vectores, este es omega 1, omega 2 y este último es omega k. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el i de b aplicado a dx1, dxk aplicado a los vectores b1 hasta bk menos 1, por definición sería el i de b aplicado a esta k forma sobre estos k menos 1 vectores. Entonces esto va a ser el IB por la suma sobre sigma en sk de sgn de sigma por los productos desde igual a 1 hasta k menos 1 de dx sigma i aplicado al vector bi
por un vector que no tiene, que no se puede emparejar con nadie de aquí, ¿ven? Porque aquí, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos tengo aquí? Tengo K, K cosas. ¿Y cuántas tengo aquí? K menos un cosas. Entonces yo necesito, para aplicarlos aquí, necesito K cosas acá. Entonces uno de estos va a quedar sin emparejar. Y entonces ese va a ser de X sigma, es decir, J, bueno, sigma I, y un jésimo. Tengo que ponerle otro índice. Un sigma J aplicado en algo, en un puntito, en algo que no tiene. Entonces, este falta por aplicarle el vector. ¿De acuerdo? Entonces, aplicar el IDB a esta base de K formas, para hacerlo es necesario elegir uno de los DXs para contraerlo con B. Entonces, uno de estos, o sea, por ejemplo, si tengo DX1, DX2, esto lo estoy contrayendo con B1 nada más. Entonces, cuando yo aplico esto, uno de estos lo tengo que contraer con el B. ¿De acuerdo? Entonces puede ser este o puede ser este de aquí. ¿Sí? Para que me dé el dx que habíamos obtenido antes. Por eso vi los ejemplos también. ¿Sí? Entonces esto no debería de parecer extraño. Ahora, cada, cada permutación, cada una de estas nos dice cómo organizar los índices de las diferenciales. Entonces, los índices de los, vamos a ponerle dx, j, Ls. O sea, de todos estos que tengo aquí. Entonces, me dice cómo acomodarlos para poder contraerlos con B. O mejor vamos a ponerlo aquí. Entonces, todos los índices de los DXLs. Entonces, esto dice cómo los tengo que ir poniendo, ¿se acuerdan? Entonces, cuando metemos B, el vector B, este, o sea, cuando yo aplico, tengo que aplicar esto aquí. Entonces, cuando yo aplico esto a esto de aquí, que es esta parte, escrita en términos de la fórmula que habíamos encontrado para el producto wedge. Entonces, este vector lo tenemos que meter en alguna de estas que faltan, que no tienen el vector B que está aquí. Entonces, si yo agarro y organizo todas, puede ser que la tenga que meter en el primero y después que lo meta en el segundo o en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, etcétera, en el késimo, menos uno, para que me quede algo coherente con la definición que tenía. Entonces, al meter el vector B, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos restringiendo las permutaciones a aquellas en las que el dx se evalúa en B. Y el resto se va a ordenar en las posiciones restantes. Entonces, una vez que yo escojo uno de estos, todas las demás que quedan se van a ordenar en las posiciones que quedan. ¿Qué dije? Se ordena en las posiciones restantes. Es muy complicado estar hablando y escribiendo como todo lo que uno dice. Entonces, en vez de considerar todas las permutaciones,
La contracción, todas las permutaciones, a ver, voy a ponerlo entonces, en vez o en lugar de considerar todas las permutaciones em, sigma en el grupo de K elementos, eh, la contracción con el vector B se va a simplificar a fijar un índice cada vez. Entonces, un índice donde estamos, voy a ponerlo, donde se evalúa el dxl de B, uno de esos dx's. Y entonces luego se calcula el producto exterior del resto. Del resto de cosas, o sea, perdón, del resto, ponerlo bien, del resto de x1 sería dxl menos 1, luego el L ese que estoy evaluando, me va a quedar dxl más 1 hasta el dxk. Entonces, eso lo que significa es que el signo de la permutación se va a reducir a la suma desde de menos 1 a la i menos 1, que son los lugares que hay que mover, o sea, que corresponden, voy a poner que corresponden a, a mover el dxl. Bueno, aquí, déjenme, corresponden a mover el dxl al primer lugar, al lugar inicial del producto exterior. Entonces, si el L está aquí, o sea, a ver, dejen poner, si tengo dx1, dxl menos 1, luego dxl, dxl más 1. Entonces, este, que es el que voy a evaluar en B, este lo tengo que quitar. Y entonces, antes de quitarlo, lo que yo tengo que hacer es moverlo al inicio para poderlo evaluar en el vector B que está aquí, en la definición. Entonces, ¿cuántos lugares lo tengo que mover? Lo tengo que mover L-1. Y entonces eso me da el número. Acuérdense que este producto wedge no es conmutativo, entonces me va a sacar un signo dependiendo si la permutación que use es par o impar. Entonces aquí tengo que este X, para moverlo al inicio y poderlo evaluar en B, lo tengo que mover L-1 lugares. Entonces, que corresponden a mover de XL al lugar inicial del producto exterior de las 1 formas de XY. Entonces, eh, entonces, la suma sobre las permutaciones, o esto, se reduce a una suma sobre los índices de estos que voy meneando, o sea, sobre estos L's. ¿Y cuántos L's tengo? Pues tengo K, con el signo menos 1 a la L menos 1, que aparece debido a la reordenación.
Entonces, este I de B aplicado a dx1, dxk aplicado en estos puntos, digamos, sin los vectores, no los voy a poner, pero son k-1. Entonces, esto va a ser al dx1, dxk, y eso lo tengo que aplicar al vector B y todos estos espacios en blanco. Y entonces esto, debido a lo que hemos explicado aquí, que era esto que teníamos acá, ¿sí? O sea, cuando yo aplico, si quieren, a ver cómo le pongo. No, voy a dejarlo así. Entonces, cuando yo aplico esto aquí, este B va a entrar en uno de estos, de manera que va a fijar cada una de las permutaciones y luego hay que mover para cada uno de ellos, cuando evaluamos el B, o sea, vamos a meterlo en el dx1. Entonces, ese no va a sacar signo, o, porque va a estar al inicio. Luego, sobre el dx2, ese va a sacar un menos. Sobre el dx3 va a sacar un más. ¿Por qué? Porque ese 3 lo tengo que mover al 2 y luego al primero. Me va a dar una permutación par. ¿Sí? Entonces cuando yo mueva todo esto, esto de aquí entonces va a ser igual, escrito así, o sea aquí digamos, estoy quitando el B1, BK-1, porque se supone que ya estamos habituados a eso, según lo que expliqué al inicio del video. Entonces esto no es más que la suma desde L igual a 1 hasta acá, de -1 a la L-1, de dx L aplicado al vector B, ya que lo movimos al inicio, por los dx1 hasta dxi, que es el que sacamos, perdón, dxl, hasta el dxk. Y eso demuestra la ecuación que teníamos al principio. Entonces, digamos, hay que sumar, o sea, lo que les estoy diciendo es lo que está aquí. O sea, yo voy a llegar a este y este lo tengo que meter aquí. Entonces me va a quedar esto así. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo que sacar este. Y ese va a ser un elemento de esta suma. Luego tengo que meterlo en el siguiente. Entonces eso me va a quedar de x1, wedge de x2. Aquí tengo que evaluar el b de x3 hasta dxk. Pero este lo tengo que venir al principio, antes de evaluarlo, porque el vector b está evaluado así. Siempre está al principio, entonces tiene que ir sobre la primera. Entonces realmente cuando yo evalúe en el vector b, este dx2 lo tengo que menear, y lo que va a hacer es me va a sacar un menos. Entonces me va a quedar menos el dx2 evaluado en b con el dx1, wedge el dx3, y así me voy. Luego el siguiente va a ser el dx3 en b, va a ser dx1, dx2, wedge dx4, hasta dxk, y así voy a seguir. Entonces aquí en el primero le estoy botando el 1, entonces por eso aparece esto en general, digamos. Todo esto que escribí aquí sería toda esta ecuación en condensada de todo esto que se supone que hemos entendido ahora. ¿De acuerdo? O sea, lo que quiero decir es que si L es igual a 1, entonces tengo dx1, dx2 hasta dxk. Entonces, esto lo tengo que evaluar en b, b1, si quieren bk-1. ¿De acuerdo? Pero entonces esto se los voy a quitar. Entonces voy a estar así. Entonces este tiene que ir en el primero. Entonces en este caso no hay problema porque me queda dx1 en b y el resto me quedaría así. Claro, he evaluado cada uno en el puntito, pero luego los quito como en el ejemplo y me queda esta cosa de acá. Luego el siguiente, cuando L sea igual a 2, voy a tener la misma cosa evaluada aquí,
Pero ahora el que tengo que evaluar no es el primero, sino es este. Todo lo que tengo que hacer es moverlo para acá. Entonces, eso me va a sacar un menos. Y entonces esto me va a quedar menos el dx2 evaluado en b con dx1 wedge dx3. Entonces ya no voy a tener el x2 hasta dxk, ¿ven? Entonces aquí estoy quitando el primero, aquí estoy quitando el segundo. En el primero, el segundo, si x es igual a 3 voy a tener lo mismo exactamente. Pero ahora tengo que evaluar el 3. Entonces para mover el 3 tengo que moverlo 1, 2 posiciones hasta el principio. X4 hasta dxk y esto en b punto todo esto, ¿no? Entonces me va a quedar dx3 evaluado en b por dx1 wedge dx. Entonces aquí es positivo porque es menos 1 por menos más dx2 dx4 etcétera. ¿Sí? Y así me sigo. Entonces todo esto es lo que está aquí. Todo eso es lo que expliqué aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, digamos que tenemos el espacio lambda 3 en R3. Entonces, ¿cuál es la dimensión de esto? Pues solamente es 1, ¿no? Son las combinaciones de 3 en 3, que es 1. Entonces, que tengo 1, 2, 3, que son las coordenadas en R3. Y solo lo tengo que ordenar. Solo lo puedo ordenar de una sola forma distinta, que es justamente 1, 2, 3. Entonces, la base es dx1, dx2, dx3, nada más. Entonces, yo sinceramente no veo en la tarea, no veo motivo como para tardarse tanto conforme vayamos viendo, o sea, ahora que hemos llegado hasta aquí, todo lo referente a la tarea hasta este punto lo pueden hacer sin problema, me parece a mí. No necesitarían tener como que tanto tiempo para hacerlo. Entonces, ¿quién sería esto? Ah, pues según la ecuación que hemos encontrado en este teorema, nos dice que es la suma desde igual a 1 hasta 3 de menos 1 a la i menos 1. Bueno, aquí le puse L, pero digamos, el índice es mudo, le pude haber puesto i. Da igual. Que pueden decir, ay, ¿por qué aquí aparece la i y en su demostración la L? Bueno, porque es el índice que escogí tomar, pues. Pueden haber puesto, no sé, R o S o T o lo que sea. I menos 1 de X y B evaluado en este eh, dx1 hasta dxy, que es el que votamos hasta dxk. Entonces me va a quedar para i igual a 1 me queda 0 dx1 en b. Y tengo que quitar el dx1, entonces me va a quedar dx2 wedge dx3 hasta k igual a 3. Entonces aquí déjenme borrarle y ponerle ya el k igual a 3. Entonces aquí tengo que k vale 3, que es esta dimensión, y n vale 3, que es la del espacio. Luego el siguiente sería igual a 2, que me va a quedar menos 1 dx2 en b. Y ahora a quién tengo que sacar aquí al 2, entonces me va a quedar dx1 dx3. Y el siguiente es cuando i vale 3 me va a quedar 2 menos 1 al cuadrado es 1. Entonces me va a quedar x3 en b. Y a quién tengo que sacar al 3, entonces me va a quedar dx1 wedge dx2. Entonces esta forma
y de b en dx1, dx2, dx3 o dx de y de z va a ser la componente 1 de ese vector de x2 de x3, la componente 2 del vector con dx1 de x3. Y aquí como que ya van viendo que esto se parece a un producto cruz, pero bueno, eso precisamente ya lo demostramos antes. Entonces, precisamente eso de haberlo definido de manera intuitiva como utilizando el volumen de un paralelepípedo, encontrando el determinante y la forma en cómo lo hicimos, ya nos hace ver que esto va a tener relación con las cosas con los operadores diferenciales que aprendieron en cálculo 3 más b3, pero eso lo veremos después, dx de y, dx1, dx2. Entonces, ese sería la antiderivada de esta 3 forma, me da esta 2 forma. Y entonces si yo agarro el vector 1 de x de y de z, entonces este vector E1 tiene componentes 1, 0, 0. Entonces B1 vale 1, 0, 0. Entonces esto va a ser dy de z, por ejemplo. ¿Qué significa esto geométricamente? Lo veremos después, si da tiempo. Y no lo sabrán a menos que lleven con un buen profesor este tipo de cosas, porque nadie explica qué significa geométricamente nada. Entonces eso es algo complicado. Entonces pueden hacerlo así, con esta fórmula que creo que es bastante clara. Ya he explicado cómo hay que usarla, o con la ecuación del determinante. O sea, ¿qué quiere decir? Que este b de dx1 wedge dx2 dx3 en realidad lo tengo que aplicar primero en dos vectores, y al final cuando esto lo transforme, entonces puedo seguir aplicando la definición. Esto lo voy a aplicar en b y estos dos puntitos. Entonces esto por definición es el determinante. Entonces aquí en R3 no tengo problema, puedo escribirlo así o puedo usarlo con las permutaciones, da igual. Me va a quedar en b dx1 en punto, dx1 en punto, luego va a ser dx2 en b, dx2 en punto, dx2 en punto, y luego dx3 en b, dx3 en punto y dx3 en punto. Con la otra definición del determinante. Entonces esto va a ser, calculo el determinante de la forma usual. Me va a quedar dx1b por dx2 por dx3. Y ya voy a omitir este punto. Entonces, dx2, y cuando quito el punto, cuando yo multiplique esto tiene que ser con el wedge. Menos dx3 dx2. Bueno, de hecho, sí, vamos a dejarlo así. Ya me dio flojera hacer esto, pero bueno, pueden hacerlo o pedirle a Taira o Arturo. Si es que quieren hacerlo con el determinante, pero es, digamos, más las otras cosas, y esto les va a dar exactamente igual a esto que está aquí. De hecho, aquí se ve el B1 de X2 de X3, y aquí tengo un DX3 de X2. Entonces, que se eliminaría con otra cosa por ahí. Ay, no sé. No lo quiero hacer. Bueno, vamos a hacerlo así.
Y luego tendría este, este con un menos, ¿no? Según los determinantes, como ya aprendieron a usarlos o usando, les digo, la definición con la suma, me va a quedar dx2 de b. Y luego este sería este por este. Entonces dx1 dx3 menos dx3 dx1. Aquí la complicación es que hay que tener cuidado en cuál es el orden en el que estoy multiplicando. Entonces, cuando uno hace los determinantes, no se preocupa si es este por este o al revés, este por este. Entonces, aquí conviene más para no cometer error hacerlo con la fórmula que les había explicado, la fórmula que encontramos para el determinante, esa con la suma sobre las permutaciones, ¿se acuerdan? Esta. Y luego tendría más este. Entonces, esto que es de x1 de x2. De x2 de x1. Ah, por supuesto, aquí estoy cometiendo un error, espérenme. No es cierto eso que les dije, con razón me está pareciendo algo como extraño. Entonces, aquí es esto, vamos a dejar el puntito multiplicado por este. Entonces, aquí en principio tengo que evaluarlo en algo que no estoy haciendo. Entonces, todos estos sería evaluarlos en un punto. Entonces, voy a omitir ese paréntesis, pero eso no es el wedge. Ya, perdón. Así. Entonces realmente es el producto tensorial. Y entonces esto me va a quedar como B1 por dx2. Si le quito los puntos, esto me tiene que dar dx2 tensor de x3 menos dx3 tensor de x2. Más bien. Y entonces esto es dx2 wedge de x3. Entonces por eso, si se fijan, esto es más complicado que la fórmula que... Por eso la sacamos. Que la fórmula que nos da el teorema. Entonces con esta fórmula que nos da el teorema, más simple que hacerlo así. Claro, uno lo puede hacer en ambas formas si ya está familiarizado con todo con lo que son estos cálculos, digamos, ¿no? Entonces, menos dx2 en b me da la componente 2. Y aquí sería dx1 wedge de x3. Y acá sería más la componente b3 con dx1 con dx2. Y entonces este resultado es exactamente el mismo que obtuvimos acá. Muy bien. Entonces déjenme, ya para terminar esto, antes de entrar al tema de la derivada exterior, entonces vamos a poner un teorema más. Teorema 3.5.3 me parece. Ay, aquí me brinqué mucho. ¿Dónde está? Sí, 5.3. Entonces, si tenemos una K forma en Rn y una Q forma en Rn y tenemos el operador I de B, este, bueno, eso no lo voy a poner. Entonces, tenemos una K forma y una Q forma. Entonces, se va a cumplir lo siguiente, que IB de alfa wedge beta va a ser IB alfa wedge beta más menos 1 a la K de alfa wedge IB con beta. Entonces, al final estas I son formas diferenciales también. Entonces, basta aplicar eh, esta lambda wedge beta es una K más Q forma. Entonces, la IB aplicada a esta me va a dar una K más Q menos 1 forma. Entonces, esta me va a dar una K menos 1 forma
con una Q forma. Y eso me va a dar una K más Q menos un forma, que es lo que tengo aquí. Y esta de aquí me va a dar una K forma y esta me va a dar una Q menos un forma. Entonces, en total, cuando haga el wedge me va a dar una K más Q menos un forma. Entonces, esto tiene sentido lo que escribimos, ¿ven? Número 2, que la IU con IB menos, bueno, más IB, si es más, IU, sí. Aplicada a la uniforma alfa, eso sí, bueno, y de hecho no voy a poner la uniforma alfa. Es que esto, bueno, sí, eso es igual a cero, pero esto como es para toda alfa aquí, como es para toda alfa aquí, entonces esto implica que de hecho IU, IB más IB, IU es igual a cero. Y la propiedad de nilpotencia, que es que la I cuadrada aplica una forma de cero, entonces como es para toda alfa, K forma en Rn, esto implica que la I cuadrada de B realmente en el fondo es cero. Entonces aplicar dos veces el operador antiderivada me anula lo que yo tengo. Entonces vamos a ver un operador en la siguiente clase que es el operador derivada exterior que tiene exactamente la misma propiedad. Entonces estos operadores tienen que ver con algo que se llama la cohomología y la homología, pero eso no lo vamos a ver nosotros. Pero con esto que están aprendiendo ustedes pueden ir a esos libros y entender qué es lo que está pasando ahí. Entonces déjenme demostrar lo voy a hacer para las bases y ya se sobreentiende que como lo hicimos anteriormente se va a cumplir para las formas en general. Entonces vamos a dar una alfa que sea de x1. Voy a ponerlos así con estos índices. De x1 a xk y una beta que sea en otras coordenadas. No sé, voy a llamarle y para no usar los i sub algo. De 1 hasta acá. Bueno, pero esa es una Q forma. De 1 hasta Q, perdón. Entonces, I de B en alfa wedge beta va a ser la I de B aplicada en dx1 hasta dxk wedge dy1 hasta dyk. Entonces, si pongo las componentes aquí, por las propiedades de las uno formas base, esas componentes se van hasta afuera y uno puede trabajar. O sea, digamos, en esencia lo que necesitamos demostrar es que esto se cumple para esto de aquí. Y ya lo demás, cuando yo tengo un alfa igual a alfa 1 hasta acá de dx1 hasta dxk, donde estas cosas son funciones de r en r, va a ser consecuencia directa de este caso especial que estamos tratando aquí. Entonces, esto sería paso a paso lo que estamos haciendo ahora. Del teorema anterior, esto es lo mismo que tener la suma desde i igual a 1 hasta acá, de menos 1 a la i menos 1. Entonces tengo k vectores primero por dxi aplicado en b por toda esta cosa de aquí. Entonces sería dx1 y a ese tengo que sacarle el dxi según la definición hasta dxk. Y estos que están aquí los estoy dejando intactos. Entonces lo que estoy haciendo es separar esto en dos partes. Y luego voy a ver cómo afecta este sobre la otra parte. Entonces, cómo afecta sobre la otra parte, pues va a ser más la suma desde j igual a 1 hasta q de menos 1 a la j más 1. O sea, aquí estoy contando los primeros k. Y luego de los k voy a irme hasta el j menos 1 en la definición. Entonces voy a tener k más j
menos uno. Entonces, este K viene de que ya apliqué en los primeros K'ésimos de DYJ en B por todos estos normal. Y aquí le boto el J'ésimo. ¿Se entiende? Entonces estoy separándolo en el efecto que tiene primero en este pedazo y luego el efecto que tiene en este pedazo. ¿De acuerdo? Pero esto de aquí, entonces, me va a quedar como la suma desde igual a uno hasta acá de menos uno a la i menos uno de dxi de b, y eso por dx1 dxi que le estoy sacando dxk, y luego los que siguen no están afectados por los índices, entonces me va a quedar dy1 hasta dyq más la suma desde de menos uno, o sea, más menos uno a la k por la suma desde igual, desde j igual, perdón, desde j igual a 1 hasta q, de menos uno a la j menos uno de dyj de b más bien, o sea, entonces lo que quiero es que, ¿dónde está acá? Entonces todos estos no dependen del índice j, entonces los voy a quitar, perdón, eso es lo que tuve que haber hecho. Y este menos 1 acá lo dejo afuera, entonces me va a quedar de x1 hasta dxk por la suma desde j igual a 1 hasta q de menos 1 a la j menos 1 de dy j en b de dx de dy, perdón, 1 hasta quitarle dyj con dyq. Y entonces esto por definición, esta parte de aquí es, esto es I de B en alfa por el teorema anterior, wedge, aquí me falta un wedge, y aquí también, wedge con esta forma que es beta, más menos 1 a la k de alfa, wedge con IB de beta. Entonces si alfa es igual a alfa I1 y k de x I1 de x y k y beta es beta j1 hasta jq, bueno aquí voy a ponerle así, I1 hasta IQ de dx I1 hasta dx IQ, se sigue que este 1 se sigue cumpliendo. Entonces eso ya no lo voy a hacer porque es sencillo hacerlo, no trivial pero sencillo. Entonces por lo tanto hemos demostrado la parte 1. Parte 2, eso de tarea, ayudantía. Pero de hecho es simple hacerlo, ya no lo quiero hacer por el tiempo, que estos videos están saliendo muy largos. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que dar, o sea, tienen que demostrar que U de I de V más I de B I de U es igual a 0. Entonces lo que hacen es dar una alfa igual que antes de x1 hasta dxk, porque esto lo tienen que probar para alguna alfa que ustedes agarren. Entonces agarran la alfa así y lo que van a hacer es aplicarle este al alfa, y entonces ese les va a botar uno de estos, y luego cuando le apliquen el otro, la otra antiderivación les va a botar otro índice por ahí.
O sea, voy a dejarlo así, ya en la ayudantía lo terminan o lo hacen ustedes. O sea, lo que voy a tener es I de U, I de B aplicado a alfa, va a ser I de U, I de B aplicado a dx1 hasta dxk. Y esto va a ser, entonces, eh, va a ser, como lo escribo, como la suma, o sea, aquí lo que es engorroso es la anotación, desde igual a 1 hasta acá, de menos 1 a la i menos 1, voy a aplicar primero este sobre esta, entonces me va a quedar esto, eh, por el dx i de b, y a ese, y luego me va a quedar todo esto, ¿no? Del dx1 wedge dx i que voy a sacar, wedge de xk, y aquí le voy a aplicar el otro, el i de u. Entonces lo que estoy haciendo es escribir este con la anotación que teníamos y luego este iu lo estoy aplicando a todo esto, digamos sin esto, pero este i de u no depende de estos índices, entonces puede entrar a la suma y entonces llega, todo este es número, este es un número, entonces tiene que estar aplicado a esta forma diferencial, a esta k menos un forma, ¿de acuerdo? Entonces por eso lo meto hasta acá. Y luego ahí de nueva cuenta me va a quedar, entonces cuando yo aplique esto sobre esto, me va a quedar la suma desde igual a 1 hasta k menos 1, porque es una k menos 1 forma de menos 1 a la i menos 1 de dx y de b, por la suma desde j igual a i más 1 hasta k de dxj aplicado a dx1, y aquí vienen estos que les decía, el dxi que saco, el dxj que saco, hasta dxk, más la suma desde el 1 es el que estoy quitando, entonces sería desde igual a 2 hasta k de menos 1 a la i menos 1 de dxi en b, por la suma desde j igual a 1 hasta i menos 1 de dxj de u aplicado a dx1, y aquí tengo al revés esto de aquí, dxi que saco hasta dxk. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser igual, escribiéndolo así de manera ordenada, a la suma desde igual a 1 hasta k menos 1 por la suma desde j igual a i más 1 hasta k de menos 1 a la i más j menos 3, poniendo todo esto junto, de dx i de b por dxj de u, que son los dos que evalué, por el dx1 dxi que saco, dxj que saco, j menos 1 veces, digamos, es lo que estoy moviendo para sacarlo, el primero, hasta dxk, más esta otra parte que sería la suma desde j igual a 2, perdón. Renombrando el índice hasta, sí, desde j igual a 2 hasta k, por la suma desde i igual a 1 hasta j menos 1, de menos 1 a la i más j menos 2, por dxi de u, por dxj de b, por el dx1, y ahora con todos estos, pero al revés. Ah, no, porque aquí lo que estoy haciendo es ya moverlos. Entonces por eso justamente me aparece esto de aquí. Que lo que estoy haciendo es moviendo estos hasta acá y moviendo este hasta acá para que me quede lo mismo de aquí. Entonces, aquí me faltó esto. Entonces me va a quedar el dxi afuera, dxj afuera. Bueno, al final ya lo terminé haciendo. A la dxk. Y entonces el otro, el IBIU de alfa es el mismo, intercambiando U por B. Y entonces sumándolos van a llegar a que I de U, I de B de alfa más I de B, I de U de alfa es igual a 0. Y con eso demuestra lo anterior. Y la parte 3 también, digamos,
El I de U al cuadrado pues es el I de U aplicado al I de U, que de hecho pueden usar solamente llamándole este U al B. Y entonces con eso demuestran que esta cosa está a cero. Y con eso quedaría demostrado el teorema. Ahora, esa derivada exterior no lo vamos a ver nosotros, pero esa derivada exterior está relacionado con algo que se llama la derivada de Lie. Eso no lo vamos a ver, que es cómo varía un campo vectorial respecto a otro campo vectorial en una variedad. Algo así se puede entender. Entonces, según recuerdo, esa derivada de Lie para un campo vectorial de una unoforma va a estar relacionada con la derivada exterior que vamos a ver en la siguiente clase, aplicada a la derivada interior sobre el campo vectorial. Entonces, este X, digamos, es el B que estoy usando. Es que a veces por la notación que uno usa, pero digamos B aplicado a alfa sería la D aplicada a I de B más I de B aplicada a D en alfa. Entonces, la derivada del I está dada en términos de el operador derivada exterior y el operador derivada interior. Y entonces aquí se ve que estos operadores no conmutan, porque si no esto me daría dos veces el de I de B. Entonces lo que hace la antiderivada es reducir una K forma a una K menos un forma. Y vamos a ver que la derivada exterior lo que hace es una K forma me la sube a una K más 1 forma. Entonces si yo empiezo con una K forma, esto me la manda a K menos 1, pero me la regresa a una K forma. ¿De acuerdo? Entonces esa alfa va a quedar igual. Entonces esta cosa va a ser una K forma diferencial también. Pero eso lo verán en su respectivo curso de geometría diferencial o riemanniana o en relatividad. Entonces con eso acabamos esta parte de la antiderivación.